por otro lado por la escasez de recursos y por otro lado por el desconcierto. En este momento todos los modelos están cuestionados. No existe un modelo probado en el cual alguien diga yo estoy en un camino cierto. Todo está cuestionado a nivel de primer mundo, de tercer mundo, y etcétera. Entonces yo creo que también es una oportunidad porque es un giro, un cambio. Esos cuestionamientos son importantes porque obviamente surgirán los modelos que van a contribuir, digamos, a la armonía y a la estabilidad de los próximos siglos probablemente. Gabriel introdujo la palabra modelo. Sí, yo estaba pensando en eso. Sí, hay dos enfoques que es bien importante aclararlo también, porque una cosa es el modelo que es como una suerte de esquema que se transforma a fin de cuentas en una camisa de fuerza, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no es a eso lo que nos estamos refiriendo ahora, es decir, hay un modelo que incluso se ve hasta en cosas muy concretas, cuando una persona, por ejemplo, se califica en un sistema como el ISO 9000, digamos, y tiene sus procesos no del todo limpios, al final se transforma se ahorca con el ISO 9000, ¿no es cierto? De la misma manera, si uno dice, bueno, vamos a hacer un modelo en un sentido de un esquema de algo un poquito rígido, es más cómodo, porque uno dice, espera que aplica el modelo y la cosa se resuelve, es menos responsable, sí. Pero modelo en términos de arquetipo, modelo en términos de paradigma filosófico, no psicológico, es decir, paradigma como un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Esa es la idea de modelo en este caso, o sea, modelo en cuanto a poder entregar un ejemplo real, vivo, modelo en cuanto a, no, insisto, no un esquema, sino un criterio, más bien. Un modelo como criterio y no un modelo ni siquiera como concepto, como criterio. ¿Ya? Menos todavía como un esquema, porque eso obviamente al final termina siendo una cosa bastante muerta, ¿no? Claro, y son los criterios. No va a ser tampoco uno solo. Por supuesto, claro, por supuesto. Van a ser varios criterios de los que hagan el modelo en su conjunto. Por supuesto. Es como querer, no sé, pues, es como enseñar, adiestrar a personas para que hagan buen servicio al cliente y la persona en realidad no tiene buena voluntad. Sí, va a repetir una cantaleta, pero eso cualquiera se da cuenta que no es real, digamos, ¿no? Como decía, me acuerdo una vez en una universidad en la India, decían que en realidad estos servicios al cliente lo tenemos hace mucho tiempo, dice. Es ser buenos anfitriones, ¿no? y considerar al cliente como un huésped. Claro, eso es un modelo, claro. Entonces, pero uno dice, ¿pero cómo hago? ¿Cómo hago para ser buen anfitrión? ¿Cuál es el paso 1? No, eso no existe. Yo en la medida en que vea al otro como un huésped que viene y me viene a visitar, y yo lo quiero recibir, además, ¿no es cierto? Y nos congratulamos ambos de estar juntos, en esa medida va a surgir naturalmente lo que significa el ser un buen anfitrión y el ser un buen huésped. Si le mandamos ponemos un manual de instrucciones, es una cosa muerta, digamos, ¿no? Y al final tediosa, y al final hace que precisamente, volviendo a lo que estábamos hablando antes, se pierdan los vínculos, se pierdan esos lazos, porque se reemplazan por algo artificial que evidentemente les falta lo humano. La vida. Falta la vida. Claro, los vínculos estarían pues entonces dentro de estos criterios de cómo establecer los vínculos, cómo manejar los vínculos, cómo el modelo nos puede llevar a comprender una dinámica en los diferentes aspectos de la vida empresarial, adentro y fuera de la empresa. El sistema organizacional empresarial se ha regido mucho por lo que decía el fundador de la Sony, buscar el ladrillo perfecto que quepa en el hueco perfecto. Entonces viene la estructura organizacional, perfil del puesto y vamos a ver quién calza. Pero esos justamente chalecos de fuerza han sido una oportunidad de desarrollo, han sido un verdadero lastre para el desarrollo también. Entonces este proyecto, esta propuesta de gestión estratégica de recursos humanos llamada Una flor en el desierto, rompe completamente con ese paradigma. Es hacer que las personas, de acuerdo a su vocación y a sus aptitudes naturales, ocupen el lugar que naturalmente le corresponde dentro de la organización. Es un proyecto extremadamente creativo que tiene acciones, una propuesta extremadamente creativa, tiene acciones concretas en el ámbito de la gestión estratégica de recursos humanos, planteado en el ámbito corporativo, el cual me gustaría que, siendo el autor... ¿Cuándo nació Una flor en el desierto? Bueno, hace un poco más de 2 años. Primero nació como una respuesta. Nos pidieron que hiciéramos un proyecto como Nueva Acrópolis de una respuesta al problema de la corrupción, que obviamente en todas partes, unos más que otros, pero es un lastre y es un cáncer, digamos, que genera una problemática social muy grave, se dilapidan recursos. Bueno, eso creo que lo conocemos todos. Obviamente hay instituciones policiales, judiciales que hacen y tienen que cumplir su rol.
y será responsabilidad de ellos que lo cumplan o no. Pero en el caso nuestro dijimos, bueno, no vamos a poner una línea caliente de denuncia, que es bastante complicado el tema de las denuncias también, porque se usan para lado y lado. Se usan para lado y lado y no contribuyen precisamente a restablecer los lazos sociales, todo lo contrario. Entonces, ¿pero qué? ¿Por qué existe la corrupción? ¿Por qué si nosotros conversamos con alguien, nadie quiere en la práctica, salvo muy contadas excepciones, conscientemente ser corrupto? Mucha gente se siente obligada a hacerlo. Es porque de alguna manera impera una cultura que ampara y que incluso promueve la corrupción. Entonces, el planteamiento fue generar una cultura diferente que esté sustentada en los valores humanos y en los principios éticos. Cosa que obviamente es fundamental no solo en la gran organización del Estado o de la ciudad o del mundo, sino que también es necesario hasta en las microorganizaciones familiares y es necesario con mayor razón también en las organizaciones empresariales. El hecho de el que no haya un comportamiento, una conducta, una actitud ética en una organización es una fragilidad. Es una fragilidad. Platón dice en la República que incluso los bandidos, dice, tienen que ser justos aunque sea para robar. O sea, se ponen de acuerdo, tú haces esto, tú haces... del delito, si claro, es que quieres ponerlo en rojas. Claro, por lo menos, mientras dure el robo, tenemos que cumplir cierta ética, digamos. Después se matan, pero, es decir, para que algo funcione, tiene que haber un vínculo basado en principios éticos, no basado en lo que a mí me conviene o a ti te conviene, o en los intereses, basado en principios éticos. Eso no es algo que esté, y el problema es que está separado, ¿no es cierto? O sea, la ética es una especie de prédica familiar o prédica religiosa o una prédica moral, pero que no está vinculada a las prácticas diarias y cotidianas. Eso da una fragilidad y es un problema estratégico de verdad, ¿no? O sea, es evidente. Gran parte de lo que nosotros encontramos de la potencia que han tenido muchas industrias asiáticas, la japonesa, bueno, y ahora otras más también, ha sido fundamentalmente por ciertas relaciones de carácter ético que nosotros no manejamos, ¿ya? O sea, el sentido de responsabilidad. La cultura de la calidad. Justamente. Kaori Chikawa decía de que una de las razones por la cual Occidente dice nunca va a poder entender claramente qué es la calidad total es porque tiene una visión mediocre del ser humano. Es decir, uno dice, es que cuando metemos la pata, uno dice, ¿por qué haces esta estupidez, digamos? Es que soy humano. Cuando hago algo bien hecho, soy yo solo, digamos. Cuando hago algo mal hecho, es culpa de la humanidad. Esa es una visión mediocre del ser humano. El ser humano es humano justamente por el ejercicio de la virtud, no por el ejercicio de sus errores, que son más, que son muchísimos. Es por el ejercicio de la virtud que nos hacemos humanos, no por hacer tonteras, digamos. Entonces, el rescatar esta cultura fundamentada en los valores humanos y los principios éticos parte de rescatar una concepción del ser humano. Pero eso no se puede rescatar de manera meramente teórica. Es decir, no es cuestión de ponernos de acuerdo y decir ya de ahora en adelante vamos a ser todos mejores, porque eso es infructuoso, obviamente. Entonces, así nació esto de una flor en el desierto. ¿Y por qué se llama una flor en el desierto? Porque dijimos, así como hablábamos antes, que tener criterios. Muchas veces los criterios expresados conceptualmente no son tan claros como cuando se expresan en imágenes, ¿no? Entonces quisimos darle una imagen a este proyecto y, para ser muy honestos, como es lógico, esta imagen no la inventamos nosotros. Esta imagen la obtuvimos de una cultura que evidentemente maneja muy bien las imágenes, como es el Antiguo Egipto, ¿no? Los egipcios tienen un jeroglífico que es una flor, ¿ya? Y ese jeroglífico significa